Madre Adi para mostrarte mi nuevo tutorial que contiene una mágica idea hecho con materiales base y toque de fantasía de hadas. ¿Estás listo? Ahora vamos. El día de hoy les voy a mostrar 5 modelos más de esta mi tarjeta que le llamé 3D Card, que quiere decir que tiene una ventana tridimensional. Como pueden ver, la ventanita, cuando abrimos, está el caballito. Esta tarjeta fue hecha para mi esposo Keith en el día de su cumpleaños. Todos los materiales están hechos tridimensional y pintados a mano. Lo pueden ver el tutorial en mi canal de YouTube. Bien, he hecho con el mismo modelo, el mismo diseño, en 5 variaciones para Pascua, Halloween, Navidad, Día de Gracias y ¿no? El horse house, la casita del caballo. Entonces, no perdamos más tiempo y vamos a divertirnos. Amigos, para iniciar, mis moldes, mis patterns, mis PDF digitales lo pueden encontrar en venta. Aquí en el link está en la cajita de información. Pueden ustedes tener el enlace. Bien, van a recibir los 5 modelos de las tarjetas más otros 2 más, que son 7 modelos en cada zip. Van a encontrar también así la casita y lo que es la base de la tarjeta, digamos un tag para un saludo o si desean poner para quién va a estar dirigido y otro tipo de tag también que pueden usar. Son 2 modelos que pueden usar. También les va a llegar dentro del zip los modelos de todos de las 5 tarjetas. Esta de aquí es de Easter, Pascua. Miren todos los diseñitos que ustedes lo pueden recortar y dibujar o pintar con crayolas, plumones, colores, como ustedes lo desean. Ya está hecha la casita 3D. Solamente tienen que poner su fantasía. Esta de aquí es lo que es el Thanksgiving. Quizás ustedes aquí lo pueden ver todo lo que es del otoño y del Thanksgiving. Ahí está el pavito también. Esta tarjeta de aquí es de lo que es Halloween. Y viene igualmente con todos los diseñitos que ustedes le pueden agregar a la tarjeta. Miren la tarjeta como está de horrorosa. Hasta la calaverita tiene. Esta de aquí es del horse house, como le enseñé inicialmente, del caballito. Y esta última es del gingerbread, que es de Navidad. Oh, es realmente muy hermoso. Igualmente viene con todos los diseños que ustedes lo pueden utilizar, dibujar, colorear y todo eso lo van a encontrar en un zip, incluido con su regalo digital. Todo dentro del zip de PDF. Bien, para iniciar vamos a tomar lo que es el molde de PDF y vamos a utilizar solamente una cara, porque lo vamos a dividir en la mitad de nuestra cartulina para hacer la tarjeta, que saldría de esta manera aproximadamente. Este es el tamaño de A4, de un papel A4. Si ustedes desean pueden hacerlo más pequeñito. En este caso les recomiendo que sea A4 porque va a ser muy, muy decorativo. Ahora les voy a enseñar cuál es su toque especial. Entonces la tarjeta de Easter debería de ser de este tamaño y de esto. Que va a ser así, ¿verdad? Pero en el molde está la base, que viene la base ya medida y con 1 centímetro que vamos a poner, que es el doblez, porque este centímetro va a ir aquí.
en nuestra tarjeta, que va a ir en la parte de atrás, como un pop-up pegado en la parte de atrás, para que pueda ser una base en nuestra tarjeta. Creo que aquí se puede ver un poquito. Es un poquito difícil porque mi espacio de mi cámara. Ahí está, ahí se puede ver mejor. Entonces va a ser una especie de pop-up que acá también va a estar decorado. Lo podemos cerrar cuando no lo necesitemos en nuestra tarjeta, que va a ser un pop-up. Si no lo desean en pop-up, pueden simplemente usar la tarjeta como está diseñada. Bien, entonces ahora vamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en la parte superior nuestro PDF y en la parte posterior la cartulina. Vamos a calcarlo con un lápiz. Vamos a pasar encima de nuestro diseño para poder dejar las líneas o la silueta de nuestra casita. Con mucho cuidado van dibujando y van creando lo que es la casita. Con todos los diseños, si desean ustedes aumentar algún otro diseño, pueden hacerlo. Aquí, como lo estás viendo, ya están las líneas. Ahora solamente voy a agarrar nuevamente el lápiz y lo voy a marcar por donde está el calcado. Como lo pueden ustedes estar viendo. Es muy fácil, muy divertido. Les propongo de que tengan un poquito de calma, de paciencia cuando están haciendo estas manualidades, se pongan a divertir. Las manualidades son para divertirse. Creando con Amadreadi. Bien, así avanzado lo que es el techo. Y vamos avanzando todo lo que es la parte posterior de nuestra tarjeta. Ahora que hemos terminado de calcar todo el dibujo, vamos a agarrar un cúter con mucho cuidado, por favor, si van a trabajar con niños o ancianitos. Y vamos a cortar el cuadrado, que es la ventanita. Con mucho cuidado de no cortarse las manos. Aquí y en el otro. El residuo que queda, si algunos no se cortaron bien, porque puede suceder, lo vamos a arreglar con una tijerita. Ya está lista nuestra ventana. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar la base, como está señalado. Rápidamente hacemos los ángulos del corte. Entonces ya tenemos lo que es la tarjeta y la base. Aquí tenemos la base. Vamos a hacer su doblez. Me voy a ayudar con una regla, la punta de la regla, para poderle hacer el doblez de esta manera. Cuidadosamente. Y vamos a hacer el doblez. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos el doblez de nuestra tarjeta, que iría en la parte de aquí atrás para nuestra base. Bien, ahora vamos a decorarlo.
Ahora teniendo el diseño que viene gratuitamente con el modelo de la tarjeta, ustedes pueden crear todo lo que es la parte interna. Yo, como pueden ver, he hecho ya la cadeneta y en el centro de la ventana he puesto la gallina con el conejito y atrás les he dibujado los huevos. ¿Qué pueden ver aquí? Están los diseños también de los huevos, la gallinita y el conejo. Ustedes pueden elegir. Ahora, si no desean estos modelos, pueden también usar lo que es stickers. Vamos a hacer aquí un poco de hierba, el pasto, para poder hacer las flores. Aquí vamos a hacer el girasol rápidamente, lo vamos a dibujar. Ustedes lo pueden calcar, diviértanse, siempre háganlo con el lápiz para que si es que tiene alguna falla o no les gusta, lo pueden borrar y pueden rehacerlo. Así, después aquí pueden ponerle una canastita, pueden ponerle lazos, otro conejito. Digamos, es a todo lo que, como ustedes lo desean decorar. Voy a hacer aquí el otro conejito, con su piernecita y su pompón. Aquí vamos a hacer otra de las rosas. Esta tiene los pétalos más largos. ¿Qué es esto? Vamos a hacer aquí un tulipán. Ahí está. El tulipán. Bien, entonces seguimos decorando como deseamos que sea nuestra tarjeta en la parte interna. Seguimos divirtiéndonos creando. Ahora, en esta tarjeta he pintado con los colores, los plumones, la parte interna. Pueden ustedes utilizar marcadores o plumones. Yo estoy utilizando plumones y marcadores y voy a usar colores para la parte de la casita. Pueden ustedes también usar, si desean, crayolas. Yo en este caso voy a usar colores. Ahora, podemos hacerlo de este diseño para que aparente lo que es una madera. No les gusta, no les gusta cómo queda con los colores, pueden usar lo que son las crayolas. No les gustan las crayolas, pueden usar el modelo o color que ustedes deseen. Quizás colores acrílicos, quizás desean con un color de papel. Quizás tienen algún color o papel, color madera. Bueno, esto también puede ayudar. Yo aquí estoy haciendo una imitación de la madera. Como pueden ver, es una imitación. Ahora vamos a hacer el color del techo, que le voy a hacer un color un poco más naranja. Tengo un poco más de alegría. Recuerden que la Pascua es muy alegre y muy colorada. Muchos colores. Yo lo estoy haciendo rápidamente porque saben de que tengo que hacer el tiempo en el video de YouTube. Ustedes con más calma lo pueden hacer, lo pueden dibujar y lo pueden colorear. Aquí está. Así es como va quedando. Y le vamos agregando más colores. Entonces vamos haciendo los colores de los ladrillos. Yo lo estoy haciendo color morado para que dé una alegría. Está quedando una especie de esta manera. Interiormente
tengo que pintar lo que es el parte verde, que es el gras. Entonces lo estoy haciendo como una especie de líneas para que aparente que es el gras, ¿no? Dando una imitación al gras, como pueden ver. Ahora, si desean, pueden darle un color celeste al cielo, si es que ustedes lo desean. Yo voy a darle un poquito de tono de celeste. Vamos a darle un poquito nada más para que le dé una cierta resemblanza de color cielo. Bien, ahora utilizando un delineador negro, vamos a delinear todo nuestro diseño. ¿Por qué? Porque le va a dar una tonalidad y un diseño resaltado, que va a aparecer un sticker. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven cómo hace el resalto? Bien, ustedes están viendo ahorita la gallinita así, ¿verdad? Ahora cuando lo delineamos, ustedes le pueden dar su toque, que es muy alegre y muy graciosa. Los ojitos y las patitas. ¿Ven cómo resalta? Se hace más graciosa, ¿verdad? Así vamos a hacer todo. Incluido en la casa la parte de aquí que es decorativo como una especie de líneas. Bien, vamos a terminar. Ahora que hemos terminado de delinearlo, como pueden verlo, miren cómo es de alegre que parece unos stickers, ¿verdad? Parece que lo han hecho con color al agua, pero no, son plumones y delineado al contorno. Ahora vamos a poner el nombre de Easter en nuestra garland. Bien. Ahora, si desean, pueden... ahí faltó delinearlo. Espérense. Faltó delinearlo en la rosa principal. Disculpas. Ahora sí. ¿Ven? Muy graciosa, ¿verdad? Bien, ahora en base voy a usar un pedazo de papel verde para imitar lo que es el verde del jardín. Porque la casita está... a cortarlo aquí. Lo que es el excedente. Utilizando siempre lo que es un poquito de la goma PVA. Ponemos en un vasito, un contenedor, siempre teniendo con un pedacito de papel carta y un poquito de agua para limpiar nuestra brochita. Bien, entonces la mojamos un poquito y ahora vamos mojando lo que es nuestra cartulina. Es para que no quede grumos. Es una especie como de decoupage que le vamos a hacer cuando peguemos el papel verde. Este paso, el número 1, lo estoy haciendo más largo, un poquito largo, para que puedan aprender lo que son las primeras técnicas. Los demás diseños de las otras tarjetitas
van a hacer directamente. Esto quiere decir que no voy a hacer estos primeros pasos porque ya ustedes lo saben. ¿Ven que no queda ningún grumo? Tratar artistas y dejamos secar un poco antes de cortar el exceso para que no se vaya a hacer un hueco. Creo que aquí podemos cortarlo rápidamente, el tiempo nos gana y ya está. Dejamos secar para poder decorarlo. Ahora que ya tenemos lista nuestra grass, que es el pop up, en nuestro diseño, en el pattern, tenemos lo que son los tags. Yo le he cortado de un pedazo de cartulina fosforescente. Ustedes pueden elegir el tipo de papel o cartulina que deseen. Yo voy a calcar y voy a hacer el mismo diseño que parece bordado, que está aquí. O ustedes lo pueden hacer el diseño que ustedes deseen. Esto es algo libre. Yo les propongo ideas, pero ustedes pueden agregarle lo que su fantasía dé. ¿Ven? Allí creo que se ve que está como bordado y va a ir en la parte de aquí, en nuestro grass. Ahora, he encontrado stickers, esta vez voy a usar stickers, decoraciones de Pascua. Aquí una que dice Happy Easter. He encontrado también lo que son lentejuelas, estrellitas. He encontrado sticker en forma de un conejo y estrellas también en sticker. Así que vamos a decorarlo y vamos a divertirnos un poco. ¿Qué les parece? Ahora, vamos a idear, pero vamos a tener que utilizar el 3D. Yo voy a utilizar el 3D para que se vea un poquito más sobrenatural aquí. Pero primero lo tenemos que poner el conejito en esta posición y de acá vamos a usar lo que es este pega. Voy a ponerlo cerca aquí. La otra lentejuela por aquí. Ustedes pueden decorarlo como deseen, ¿eh? Yo estoy haciéndoles una idea para que tengan más o menos... Ay, agarrar las lentejuelas es un poco difícil. Y aquí va el otro. Ahora, pintar un poco de todo para que puedan tener una idea. Ya vamos a ponerle más stickers en el borde. Esto le va a encantar a los niños en su casa crear. A ellos les encanta. Vamos a ponerle un lacito por aquí, otro lazo por acá y otro lazo por aquí. Vamos a poner en la basura todo esto. Bien. Entonces, nuestra tarjeta quedaría con una base así. Bien, ahora que hemos decorado, podemos agregarle algunos huevitos más. Yo he recortado de papel colorado y le he puesto el 3D tape para hacerlo un poco resaltado. Ustedes pueden también decorarlo si desean con huevitos o flores o otros conejitos. A ver, vamos a ver cómo queda. ¿Cómo queda este resultado? Siempre es alegre, un poquito de coordinar. Vamos a poner uno encima del otro para que
de una impresión de que es huevitos acumulados. Allí lo pueden ver, ¿verdad? Aparente 3D. Igualmente, la etiqueta también aparenta 3D porque es por el tape. Le he escrito Happy Easter y aquí va un conejito. ¿Por qué? Porque cuando lo cierran la tarjeta está el conejito en la casa. Le he agregado un lazo de cinta. Le he puesto el Happy Easter. Ustedes pueden decorarlo como desean. También le he puesto flores resaltados y se abre de esta manera. Pero lo curioso de todo es que vamos a utilizar una velita a pilas. Sí, porque cuando se abre, pues vamos a ponerlo de esta manera, para que por la ventana se refleje la luz. Voy a acercarlo un poquito para que lo puedan ver de esta manera. Ay, creo que no se puede ver de esta manera. Creo que tengo que hacerlo de... Sí, lo tengo que hacer un poco para que ustedes lo puedan ver, que sería de esta forma. Ujú. ¿No? La idea es de esta forma y la vela iría acá abajo de la ventana para que dé luz. En la noche, porque ahorita no se ve, la velita está encendida. Lo ponen aquí, cerca de la ventanita y de una decoración hermosa para donde lo puedan colocar o a quien lo regalen. Espero le haya gustado mi idea del día de hoy. Les agradezco mucho por seguirme. Gracias, muchas gracias por ver mi video. Regálame tu like y suscríbete pulsando la campanita para que te avise un nuevo video. No te olvides que el PDF está a la venta con todo un grupo de 7 modelos, incluido tu regalo digital. Todo por un pound 20. Lo puedes encontrar en el link incluido abajo de la cajita de información. Bien, entonces nos vemos a la próxima. Y en el próximo video haré directamente, que es la parte número 2, donde haré directamente el diseño de Thanksgiving, Halloween y Gingerbread, que son 3. El día de hoy ha sido un poco más larguito porque quería explicarle los primeros pasos para poder iniciar a hacer esa tarjeta. Bien, muchas gracias por verme. Hasta la próxima.